Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de ti. Anhelamos escucharte, anhelamos que tu palabra traiga consuelo, traiga fortaleza, que tú nos enseñes tu camino y nos ayudes a caminar en tu verdad, Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer en la luz de tu palabra. Danos un corazón que pueda recibir lo que tú nos enseñes y que sea este tiempo para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hebreos capítulo 5, esta carta es una especie de sermón, una exhortación, una llamada al ánimo para gente que estaba de alguna manera tentada a regresar a un sistema religioso de rituales. Se llama carta a los hebreos porque evidentemente el trasfondo de la gente que está leyendo esta carta y del que la escribe es un trasfondo judío. Habla mucho de la ley, habla mucho de los rituales, y lo que busca es explicarnos que Cristo es superior a todo eso. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los rituales como el reposo, el Shabbat, el día de reposo. Cristo es superior, ojo, no el cristianismo no, Cristo, que no es lo mismo. El cristianismo es un sistema religioso, pero Cristo es una persona. Cristo es superior a todo esto. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de los profetas, es el Señor de los ángeles, Él es el Señor del día de reposo, Él es el Señor de todo. El día de hoy vamos a hablar a partir del capítulo 5 y hasta el capítulo 10, es la sección más larga, y nos va a estar hablando acerca del sumo sacerdote, lo que es el sumo sacerdote. Pero para poder entenderlo un poquito más, déjame leer desde el capítulo 4, versículo 14. Vamos a arrancar desde el 4:14 para tomar el contexto que nos permita entrar al capítulo 5, ¿ok? Entonces dice el 4:14: por tanto, y ese por tanto lo que hace es recordarnos lo que habíamos visto. ¿Te acuerdas? Hay un reposo al que Dios está llamando a su pueblo, pero como ejemplo, el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo por falta de fe. Oyeron la palabra, oyeron que Dios les prometía una tierra que fluye leche y miel, salieron de Egipto, pero no entraron al reposo, se quedaron en el desierto. Y dice, temamos porque podríamos nosotros estar exactamente igual. Hemos salido de Egipto, pero no hemos entrado en el reposo. Estamos en una especie de desierto. Sí, Dios es fiel, pero no hay fruto. Temamos, no sea que teniendo todavía la promesa de entrar en el reposo, parezca que no hemos entrado. Y luego nos dice, mientras sea hoy, procuremos entrar en este reposo. Esforcémonos por entrar en este reposo. Y en el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y déjame detenerme ahí porque es algo que vamos a estar viendo. El sumo sacerdote en la religión judía era un personaje principal. Dentro de las 12 tribus, Dios había escogido como para sí, para su servicio, a la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, Dios había escogido a Aarón para que sea el sumo sacerdote. ¿Había otros sacerdotes? Sí, pero Aarón era el sumo sacerdote. Y tenía una ropa distinta, tenía un pectoral, tenía un traje completamente distinto, no era igual a los demás sacerdotes, porque además, entre otras cosas, tenía una función específica que era una vez al año, el sumo sacerdote, vestido con todo su traje, tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer la sangre del cordero por los pecados de todo el pueblo. Todos los días se hacían sacrificios, pero el día de Yom Kippur era un día especial porque tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, que era una especie de caja recubierta de oro con una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde derramaba la sangre y donde se revelaba la presencia de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios en el tabernáculo y luego en el templo.
Entonces, para entrar era todo un ritual, tenía que purificarse, tenía que hacer un sacrificio por sí mismo y luego entraba, presentaba la sangre y al salir el pueblo se regocijaba, porque si no había muerto el sacerdote al entrar a la presencia de Dios, si salía vivo, entonces quería decir que Dios había recibido el sacrificio y había perdonado los pecados por un año. Y al siguiente año había que hacerlo de nuevo, y eso solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Por eso era un personaje importantísimo en la cultura y en la religión judía. Bueno, Jesús es presentado como el gran sumo sacerdote. Verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Por qué es mayor que Aarón o que cualquier otro sumo sacerdote? Bueno, veamos, versículo 14 dice, número 1, traspasó los cielos. Un sacerdote, el sumo sacerdote, entraba pasando la cortina del lugar santo al lugar santísimo. Pero Jesús no solo fue ahí, fue hasta los cielos, traspasó los cielos. Ningún otro sacerdote podía haber hecho eso. Jesús, el Hijo de Dios, y ahí nos presenta dos cosas que sabemos. Jesús es el nombre que se le dio cuando tomó forma humana. Jesús es cuando Él se encarna, toma ese nombre. Entonces Jesús habla de su humanidad, pero el Hijo de Dios habla de su deidad. Él es hombre y Él es Dios, las dos cosas al mismo tiempo. No es medio hombre y medio Dios, sino 100% hombre, 100% Dios. Y a lo mejor dices, pero ya hay 200%. Sí, pero así es. De alguna manera que tú y yo no entendemos. Borges decía que la Trinidad es una pesadilla para el intelecto. Y lo mismo es esta idea de la naturaleza de Cristo, que Él es Dios, nunca dejó de ser Dios, pero añadió a su deidad una naturaleza 100% humana. Entonces, cosa que ningún sacerdote tenía, ¿no? Entonces, atravesó los cielos, es Jesús, el Hijo de Dios, y dice, retengamos nuestra profesión porque tenemos este gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra fe. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede entendernos porque Él sabe lo que es vivir la tentación. Pero a diferencia de Aarón o de cualquier otro sumo sacerdote, Cristo no pecó. Aarón pecó desde el día 1, ¿te acuerdas? Cuando Dios le dice a Aarón, pues lo escoge y luego van al monte Sinaí y Moisés sube a recoger la ley. Cuando está regresando Moisés de recibir la ley, está con Josué y Josué le dice, hay un ruido muy extraño en el campamento, debe estar una guerra, deben estar atacándonos. Y Moisés le dice, no es una guerra, está sonando una fiesta. Y el pueblo se ha desenfrenado y como cual bajan y están alrededor de un becerro de oro en una bacanal espantosa, inmoral, terrible. Y cuando van con Aarón, que es el sumo sacerdote, Moisés le pregunta, Aarón, ¿qué pasó? ¿Y recuerdas la excusa que pone Aarón? Pues no sé, me dieron sus cosas de oro, las metí al horno y salió un becerro, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando lleguemos al cielo y si vemos a Aarón, le voy a preguntar, ¿tú dijiste lo del becerro? Y va a decir, sí, ya sé. No se me ocurre otra cosa. O sea, ¿no? Desde el día 1 Aarón pecó. El Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cristo tiene un trono. Tiene un lugar donde sentarse. ¿Por qué? Porque Él terminó su obra. En el tabernáculo y en el templo no había ni una sillita donde se sentara el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la obra nunca terminaba. Cristo tiene un trono, ningún sacerdote tiene nada, ni una sillita. Por todo esto, Cristo es un gran sumo sacerdote, superior a cualquier sumo sacerdote que ha habido. Pero de este tema va a desarrollar mucho más a partir del versículo 5. Así que dice, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
A partir del capítulo 5, este escritor, el escritor de esta carta, nos va a empezar a tocar el tema de cómo es que Cristo puede ser sacerdote. Ya le hemos dicho antes, pero por si no lo recuerdas, Cristo no podría ser sacerdote porque nació en la tribu equivocada. ¿Te acuerdas que te dije que Dios escogió a la tribu de Leví y de la tribu de Leví va a tomar a los levitas y a los sacerdotes? Cristo es de la tribu de David, es de la tribu de Judá. Por tanto, no podría ser sacerdote. No hay manera que él pudiera ser sacerdote. Y eso es lo que va a empezar a explicarnos, porque acuérdate que a nosotros se nos pueden ir esos detalles, pero los que están leyendo esta carta están muy familiarizados. Y entonces pensarían, pero ¿cómo Cristo puede ser no solo sumo sacerdote? ¿Cómo podría ser, aunque sea sacerdote, si no está en la tribu correcta? Bueno, va a empezar a explicarnos qué es lo que hace un sumo sacerdote y cuáles son sus características. Número 1 dice, el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre. Cuando Dios establece una especie de intermediario que va a ser el sumo sacerdote, escoge un hombre. Dios pudo haber dicho, a ver pueblo, ustedes van a venir conmigo y cualquier cosa, por favor, con esta piedra. Y es una piedra de nederite o un material así extraño, y a través de esta piedra ustedes van a comunicarse conmigo. ¿Pudo haberlo hecho? Claro que sí. Pudo haber puesto un teléfono celular, pudo haber puesto un ángel, pudo haber creado un ser y haber dicho, a través de este ser ustedes van a hablar conmigo. Pero él escogió un hombre, Aarón, el sumo sacerdote. Él va a estar acá. Ya lo hemos dicho, el sumo sacerdote era una especie como de bisagra, ¿no? Se paraba delante de Dios para interceder por los hombres, presentando los sacrificios, pero también hablaba de parte de Dios a los hombres a través de la profecía que Dios le daba. Ese es el sumo sacerdote, y eso solo prefiguraba a Cristo, que va a ser el intermediario entre Dios y nosotros. Y Dios escogió un hombre, y Cristo, para ser ese sumo sacerdote número 1, se hizo hombre, y dice que es constituido, es designado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En temas de Dios, en temas acerca del Señor, el sumo sacerdote es el que está puesto ahí por Dios, designado por Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La tarea del sumo sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios. Algunos hacen la distinción que ofrendas son aquellas cosas que no tienen sangre. Por ejemplo, se presentaban algunos sacrificios de trigo o de panes, y los sacrificios serían aquellos que sí tienen sangre, como los holocaustos o cosas así. El propósito del sacerdote es presentar ofrendas por los sacrificios y por los pecados. ¿Cristo hizo esto? Claro, Él presentó una ofrenda, su propio cuerpo. Su vida fue presentada como ofrenda por nuestros pecados. Los sacerdotes humanos presentaban ofrendas, pero que solo cubrían el pecado, pero no podían quitar el pecado. En cambio, Cristo, cuando Juan el Bautista lo presenta, ¿qué es lo que le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es no solo el sacerdote, sino también es el sacrificio para quitar el pecado. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Sabes para qué también era el sumo sacerdote? Para que a través de él pudiéramos entender que Dios tiene misericordia, porque este sacerdote también va a mostrar misericordia. Tiene que tener paciencia para los ignorantes y para los extraviados. Porque a veces tú y yo, no sé si alguna vez te has sentido ignorante, es decir, que no sé qué hacer, no sé, y por ignorante metes la pata. A veces tomas decisiones por ignorancia, y otras veces tomas decisiones porque estás extraviado, porque pues, yo fui por ahí porque pues, pensé que por ahí era. Ni siquiera consulté a Dios, pensé que era por ahí. Y en nuestra vida a menudo tomamos esas decisiones, y el sumo sacerdote podía ser misericordioso, mostrarnos la misericordia de Dios. No tiene que hacerse de la vista gorda como que no pasó nada. Tiene que demandar el pecado, tiene que decir, ok,
lo hiciste por ignorancia, lo hiciste, estás extraviado por tu ignorancia, tienes que presentar un sacrificio para poder cubrir ese pecado, pero no desde el punto del desprecio, ¿no? Ay, otra vez, qué barbaridad. Esta es como la cuarta semana que veo que viene así. No, dice que tiene paciencia. ¿Por qué? Porque él está también rodeado de debilidad. El sumo sacerdote, sea quien sea, tenía un rango elevado dentro de la religión judía, pero era igual que cualquiera de los demás. Pecaba tanto como cualquiera. Y el ejemplo es Aarón. Aarón debutó, mientras Moisés se fue, debutó permitiendo el pecado en el pueblo. Y Dios no lo desecha, porque Dios también tiene misericordia de ese sumo sacerdote. Entonces está rodeado de debilidad, verso 3. Y por esta causa, por la causa de su debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Cuando el sacerdote se iba a presentar delante de Dios con el pecado de todo el pueblo, lo primero que hacía era un sacrificio por sí mismo y luego se rodeaba de incienso. Era una especie como para no entrar desnudo delante de Dios, porque su propio pecado lo pondría en evidencia. Entonces presenta un sacrificio por sí mismo porque él es un pecador, y entonces luego lleva el sacrificio del pueblo para hasta la presencia de Dios. Y lo que nos está diciendo simplemente es que este sumo sacerdote humano no está por encima de los demás. Cristo, cuando se hace hombre, él también está rodeado de debilidad, es decir, tiene una naturaleza humana como nosotros, pero sin pecado. Él no pecó, pero puede entendernos. Ahora, versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No hay una escuela para sumos sacerdotes. Mira, ya me cansé de trabajar de Uber, ahora quiero ser sumo sacerdote. No se puede. No hay manera que tú digas, quiero estudiar para ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote era alguien llamado por Dios. Tenía que, número uno, nacer en la tribu de Leví. Luego de nacer en la tribu de Leví, tendría que coincidir con que está en el linaje de Aarón. Luego de ser del linaje de Aarón, tendría que ser el hijo mayor de del sumo sacerdote anterior, porque era una cuestión hereditaria. Entonces no cualquiera puede ser sumo sacerdote. Dice, Dios llamó hacia Aarón, verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, ¿Jesús es el Señor soberano? Sí. ¿Podría decidir, pues yo quiero ser ahora sumo sacerdote y hacerlo así? Podría. Pero Él mismo está sujeto por su propia voluntad a sus propias leyes. Él es santo porque Él respeta todas las normas que Él mismo ha puesto. Así que Él no se autoseñaló como sumo sacerdote, sino que, versículo 5, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto lo vimos en el capítulo 1, ¿te acuerdas? ¿Quién le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Quién le dijo? Dios el Padre. En Salmo 2, el Padre se revela diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ojo al piojo, no está hablando que Cristo fue creado en algún momento. Dios es eterno, pero Cristo en algún momento Dios lo engendró. No está hablando de eso, sino está hablando de la resurrección. Hechos 13:33, perdón. Pablo explica esto. Pablo dice que en la resurrección Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, el que le dijo eso, también le dijo, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo no se autoeligió porque Él no podría, no es de la tribu correcta, pero el que le dijo, tú eres mi hijo, por tanto tiene un estatus superior, Él es el Hijo de Dios. Este Padre que lo llamó Hijo de Dios es el que ahora lo está designando como sacerdote para siempre. Esto lo vamos a ver más adelante, pero ¿los sumos sacerdotes eran para siempre? No. Tenían la mala costumbre de morirse en algún momento y entonces otro tenía que sustituirlo. En cambio, Cristo es nombrado sumo sacerdote
para siempre, pero aquí hace una aclaración, según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví. Aarón y los demás son sacerdotes levíticos porque son según el orden de Leví. Jesús es sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Y a lo mejor tú dices, pues ¿quién es Melquisedec? Bueno, es un personaje que aparece solo 3 veces en la Biblia. Aparece en Génesis, aparece en el Salmo 110, de donde toma esta frase, que vamos a ir a ver un momentito al Salmo 110, y aparece aquí. No es así, si tú lo lees no parecería tan importante, pero es trascendental y es tan atractivo que no vamos a estudiarlo el día de hoy, porque lo va a explicar con todo detalle en el capítulo 7. Así que vamos a tener paciencia. Simplemente vamos a decir esto: Melquisedec es anterior a Leví. Melquisedec se presenta con Abraham. Estamos hablando de muchos años antes. Abraham luego tiene que tener a Jacob, Isaac tiene que tener a Jacob tiene que tener sus 12 hijos, y esos 12 hijos tienen que hacerse toda una gran nación por 400 años en Egipto, y luego tienen que salir al desierto, y entonces Dios escoge a la tribu de Leví. Entonces muchos años antes está Melquisedec. Entonces el sacerdocio de Cristo es anterior al de Leví, al de Aarón. Acompáñame al Salmo 110 rápidamente, de donde toma esta cita, porque siempre es importante ver por qué está tomando este texto. Salmo 110, y no voy a leerlo todo, aunque es cortito, pero sí un pedacito. Dice versículo 1 del Salmo 110. Es un salmo mesiánico, claramente porque Jesús lo menciona. Dice Salmo 110, versículo 1: Jehová dijo a mi Señor. Está hablando David, y David presenta 2 personas: Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, el gran tetragramatón. Jehová le dijo a mi Adonai, a mi Señor, a mi dueño, a mi amo. Entonces David está diciendo, hay 2, Jehová y mi Señor. Y Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Todo esto le está diciendo Dios al Adonai de David, al Señor de David, que es el Mesías. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y eso está hablando de Cristo. Y básicamente lo que está diciendo es: eres el rey. Te voy a dar un cetro de poder, una vara de poder. Te vas a sentar en un trono y todos van a estar como estrado de tus pies. Van a estar a tus pies como una gradita donde tú te podrías parar. Así es el tamaño del reinado de Cristo. Ahora, verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote. ¿Pero cómo? En la ley no puede haber un rey que sea sacerdote. En el Antiguo Testamento estaba claramente separado la iglesia del Estado. ¿Okay? No, los reyes no pueden ser sacerdotes, los sacerdotes no pueden ser reyes. Y en varios casos que hubo un intento de mezclarlos, terminó muy mal. Saúl intentó presentar sacrificios como sacerdote y Dios lo tiene que desechar como rey. Luego hubo otro rey que dijo: yo voy a presentar sacrificios, y se metió al templo y le dio lepra. Incluso en la historia después de los macabeos viene el periodo jasmoneo, en que hay sacerdotes queriendo ejercer como reyes, y Dios dice: no, eso ya ni lo vamos a escribir en la Biblia. Está tan chueco que no vamos a ni llevar registro de la Biblia. Entonces nunca el rey puede ser sacerdote, ni el sacerdote puede ser rey. Pero Dios le dice: tú eres el rey, siéntate a mi diestra, voy a poner a los enemigos como estrado de tus pies, los vas a gobernar con la vara de tu poder, pero tú también eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces eso es lo que está pensando el escritor de Hebreos: el rey y sacerdote. Regrésate a Hebreos, por favor. Entonces, déjame recapitular hasta acá. El sacerdote debe ser tomado de entre los hombres, a favor de los hombres. Debe presentar ofrendas y sacrificios. Debe tener misericordia, mostrar paciencia para los ignorantes y extraviados,
y debe ser llamado por Dios, así como Aarón, que no se postuló, quien quiere levante la mano, sino que Dios lo llamó. Así Dios designó a Cristo como sumo sacerdote para siempre. El que lo llama hijo es el que lo llama sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ¿a qué se refiere que en los días de su carne? En los días en que fue hombre. ¿Hubo un tiempo en que no fue hombre? Sí. Hubo un tiempo antes de su encarnación que Él ya existía. A veces nosotros pensamos, no, pues yo estaba en el cielo y desde el cielo Dios me trajo. Es una bonita manera de decir una mentira, porque no es así. Tú y yo no existíamos hasta que comenzamos a existir, ¿ok? Tú y yo no somos eternos hacia atrás. Tenemos eternidad hacia adelante por la gracia de Dios, pero no somos eternos hacia atrás. Comenzamos a existir en algún momento. En cambio, Dios no. Él existe desde antes de que el tiempo exista. Entonces hubo un tiempo en el que no tuvo carne, no tuvo cuerpo. Y en los días de su carne, cuando estuvo en su cuerpo, en su humanidad, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, fíjate, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es de común conocimiento, los eruditos todos están de acuerdo en que, aunque no lo dice, lo más probable es que se refiera al Getsemaní. En Getsemaní, ¿te acuerdas? Cristo está en un momento de gran presión. Está en un momento, mira, acompáñame a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Versículo 39. Lucas 22, 39 dice: saliendo de la última cena, de este tiempo que está en lo que conocemos como la última cena en el aposento alto, se fue como solía al monte de los olivos. Ahí va a estar el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, oró, clamó. ¿Por qué? Era tanta su presión que hay una cosa que se llama hematidrosis, que es que se revientan algunos vasos capilares y por tanto el sudor sale como con manchitas de sangre por la presión que tiene. ¿Y por qué tendría esa presión? ¿Miedo de que lo crucifiquen? Pues probablemente sabe que va a doler, pero no es el único crucificado. Al lado de él van a haber dos, y seguramente antes de él hubo 100 y después de él hubo 2000. El gran problema es que Cristo en ese momento iba a experimentar algo que nunca había vivido, que es el pecado en su cuerpo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Te imaginas él siendo santo, santo, santo desde la eternidad hasta la eternidad? Ahora en su cuerpo él va a llevar el pecado de cada uno de nosotros. La Biblia no lo dice así, pero creo que es fácil concluir que esa es la presión que tiene el Señor. Esta carga del pecado que va a sufrir en su propio cuerpo. ¿Y qué fue lo que hizo cuando sufrió toda esa presión? Dice: ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahora dice ahí en Hebreos 5:7: fue oído a causa de su temor reverente. Y uno pensaría: ¿cómo fue oído? Pues si lo mataron, entonces más bien no fue oído. No, hay que leer bien. Dice al que le podía librar de la muerte, no dice al que le podía librar de morir. Es muy distinto. Dios no lo libró de morir porque Jesús no pidió eso. Él dijo: esta copa
Y no habla de la muerte nada más, sino de el pecado, la ira de Dios que va a recibir por el pecado de todos nosotros. Esta copa no la quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y Cristo lo escuchó, perdón, Dios el Padre lo escuchó y dijo, claro, haremos mi voluntad, porque esa es la única manera de salvar al hombre. Y no fue librado de morir, pero fue librado de la muerte. ¿No está vivo Cristo? Claro. Entonces fue oído a causa de su temor reverente. Entre paréntesis, yo creo que a menudo nuestras oraciones no llegan a cruzar ni el techo por la actitud con la que oramos. No sé cuántos oramos como si fuera, Señor, yo te ruego que por favor hagas esto que quisiera, y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y la actitud de temor reverente se nos quedó perdida hace ya muchos años. Como iglesia o como sociedad, a menudo hemos convertido a la oración en un ritual bonito. Algunos han llegado al extremo de convertir la oración en una especie de pliego petitorio o incluso de demanda. Señor, y yo declaro que tú vas a... Y Dios dice, órale, ¿y ahora quién es este que está declarando cosas? ¿Dónde quedó el temor reverente? Cristo fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Probablemente si camináramos en temor reverente, nuestras oraciones tendrían una mejor respuesta. Es decir, no va a ser Dios lo que yo quiero, sino lo que es mejor para su gloria, que, si me permites, es mejor que lo que tú y yo quisiéramos o pudiéramos desear siempre. Entonces Cristo en los días de su carne oró y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí hay cosas que sacan de onda desde el principio. Número 1 dice, era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él ya era hijo, él fue declarado hijo de Dios desde la eternidad, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, quiere decir que hay un hijo eterno. Entonces él ya era hijo, pero dice, aprendió la obediencia. ¿Cómo? ¿Cristo tuvo que aprender algo? ¿No es Dios y sabe todas las cosas? Sí, claro, Él es Dios, es omnisciente en todos los sentidos, pero como hombre Él renunció a las prerrogativas que tiene como Dios. Y tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender todo lo que tú y yo aprendemos, porque se hizo 100% hombre. No dejó de ser Dios, porque no puedes dejar de ser lo que eres. O sea, aunque te disfraces de tortuga, no vas a dejar de ser una persona, porque esa es tu naturaleza. Cristo es Dios, no deja de ser Dios, pero ahora digamos que renuncia a ejercer esa deidad para caminar en la tierra como tú y yo, como un hombre, como una persona. Y como una persona tuvo que aprender obediencia. ¿En qué sentido? Pues nunca había obedecido. Él tuvo que sujetarse a sus padres cuando era niño. Dice en Lucas al principio de su evangelio que él vivió sujeto a sus padres, aunque evidentemente sus padres son inferiores en todos los sentidos a él. Pero él aprendió a sujetarse. Y él aprendió a sujetarse a la voluntad del Padre. Él dijo, no quiero esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y aprendió la obediencia. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado otra vez, ¿cómo? ¿No era ya perfecto? Sí, Cristo es perfecto. Pero acuérdate que en la Biblia, esta palabra perfecto, perfeccionado en la Biblia es teleios, que habla de llegar a la meta, llegar al cumplimiento, como una fruta que ya ha madurado, que está en el punto correcto. Cristo sí siempre ha sido perfecto, pero nunca había obedecido hasta la muerte, porque nunca lo había vivido. Él tuvo que ser hombre y esperar 33 años más o menos para poder manifestar su obediencia y ser perfeccionado como autor de eterna salvación.
¿Cristo siempre ha sido santo? Sí, pero su santidad no nos salva. Lo salva a Él, porque Él siempre es santo. Su santidad no nos salva. Lo que nos salva es que fue puesto como sacrificio santo por nosotros. Y eso hubo un momento en que sucedió y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese versículo me encanta porque es absolutamente ilógico. Ok, te explico rapidito. En la iglesia en general hay dos grandes corrientes ideológicas. Uno, voy a ser súper simplista, ¿ok? Si alguien dice, no, estoy siendo súper reduccionista, ¿va? Solamente los conceptos así muy grosso modo. Por un lado están los, vamos a llamarle reformados o calvinistas, que plantean que Dios es soberano. Él escoge a quien Él quiere sin ningún tipo de presión. Él dice, yo voy a escoger a este, y ya. Tú y yo en el proceso de la salvación solo ponemos el muerto, no hacemos nada. Él nos salvó y si Él te escogió, pues ya, listo, no hay nada más que hacer. Ya eres salvo porque Dios ya te escogió, lo cual es cierto porque así lo enseña la Biblia. Escogidos antes de la fundación del mundo. Por el otro lado está una corriente que vamos a llamarle el arminianismo, porque en general siguen la corriente de Arminio, que plantea que el hombre tiene una responsabilidad. Dios pagó el precio de los pecados y ahora dice, el que quiera ser salvo, crea. ¿Y qué tienes que hacer? Creer. Si no quieres creer, es tu responsabilidad y por tanto no serás salvo. ¿Y sabes una cosa? La Biblia también enseña eso. Pero es que son contradictorios, sí. ¿Y tú, Iber, qué crees? Exacto. Eso. Creo que la Biblia dice las dos cosas. Y yo no tengo que formarme ni en la fila de Calvino ni en la fila de Arminio, porque ni Calvino ni Arminio están en la Biblia. Yo siempre digo, ¿por qué quieren que me forme en la fila del pan si yo vine por tortillas? Yo estoy en lo que Pablo y los autores de la Biblia enseñan. Y fíjate este versículo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Quién es el autor de la salvación eterna? Cristo. Él es. Y no dice salvación eterna aplica restricciones. La salvación, si la salvación se pierde, entonces no fue eterna. Como decía Vinicius de Moraes, el amor es eterno mientras dura. Y la salvación no puede ser así. No puede ser así. Si Dios te dio una salvación, esa salvación es eterna. Si dependiera de mí la salvación, yo la recibiría y se me caería y se me rompería en ese instante por lo descuidado y torpe que soy. Entonces dice, Él es autor de salvación eterna. Pero por otro lado, ¿qué dice? Para todos los que le obedecen. Entonces te das cuenta como de un extremo se fue al otro. Y ahora sí que unos y otros ideólogos de estas dos corrientes quedan así como, ¿cómo? Quedaron todos fuera de juego. Porque en el mismo versículo dice, esto es blanco pero negro. ¿Cómo? Sí, así, arriba pero abajo. Ahora, ¿obedecen qué? Bueno, el evangelio es un mandato. Pablo, cuando está en Atenas en Hechos 17, después de hablar de este ídolo que no tiene nombre, ¿no? Que tienen una estatua al Dios no conocido, Dios dice, Pablo dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero ahora manda, Hechos 17, manda a todo hombre, no dice sugiere, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en el que traerá juicio por medio del evangelio que Él está predicando, que es el evangelio de Cristo, que Dios resucitó de entre los muertos. Entonces, sí, Dios ha hecho una salvación eterna, Él es el autor. Tú podrías responder todo lo que quieras, pero si Él no es el autor, tú y yo no somos salvos. Pero al mismo tiempo y de alguna manera misteriosa y a nuestros ojos contradictoria, Dios dice, depende de que obedezcas. Hay un llamado a obedecer
a obedecer a la fe. Pablo en Romanos 1 y en Romanos 16 habla de la obediencia a la fe en todas las naciones. Y él, siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vuelve al principio, ¿no? Porque ahí empezó, ¿no? Explicándonos que él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí podríamos comenzar a hablar de eso. Pero mira, el escritor de esta carta comienza diciendo en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. Entonces, como probablemente nosotros también somos un poco tardos para oír, vamos a estudiar esto la próxima semana. Déjame redondear algunas cosas. Cristo hizo esto con un propósito: salvarnos de una muerte eterna. Él se hizo hombre. Dijimos cuáles son los requisitos, ¿te acuerdas? Él fue tomado entre los hombres, se hizo hombre, presentó sacrificios, su propia vida, su propio cuerpo para pagar por nuestros pecados. Él mostró misericordia porque sabe lo que es ser tentado, aunque él nunca pecó. Conoce lo que es el peso de vivir en esta tierra, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es la traición, sabe lo que es la angustia, sabe lo que es la tristeza, sabe lo que es la pérdida, sabe lo que es el desprecio. Él puede entenderte, él sabe lo que es vivir acá, y por eso puede ser paciente y misericordioso con los ignorantes y con los extraviados. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 14? Por eso acerquémonos al trono de la gracia. Él fue llamado por Dios para cumplir esta tarea. El que le dijo: mi hijo eres tú, dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es el Señor. Y ahora tú y yo, ¿qué jugamos? ¿Qué rol jugamos en todo esto? Algo parecido. No como Él, por supuesto, Él es el Señor. Pero ¿sabías que la Biblia dice que tú y yo somos también sacerdotes? La Biblia dice que somos sacerdotes también escogidos. Rápidamente acompáñame a Primera de Pedro, ya no me demoro nada. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, semillosos de Querétaro, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Tú también eres un sacerdote escogido por Dios, y yo también. Y dice: sed edificados como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo también somos sacerdotes que presentan sacrificios. ¿Qué sacrificios? Bueno, vamos a ir viendo algunos en la carta a los Hebreos, pero te digo esto: sacrificio de labios que confiesan su nombre. Eso dice el escritor de Hebreos. Pablo a los tesalonicenses dice que ellos son su ofrenda a Dios. Cada persona que le predicas el evangelio es una ofrenda que tú estás poniendo delante de Dios. Fuiste escogido para presentar sacrificios. Luego dice, verso 6: por lo cual también dice la escritura: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Llamados a creer en él. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, para los que no obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Estos no son obedientes, ¿te acuerdas qué es lo que vimos? A lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso lo puedes hacer teniendo misericordia de los ignorantes y extraviados. Porque a tu lado hay muchos ignorantes y extraviados, tanto como nosotros estábamos, ignorantes de la gracia, ignorantes de Cristo, que están extraviados, tan extraviados como tú y yo estábamos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Eres un sacerdote. Vive a la altura y a la dignidad del evangelio. Presenta tus sacrificios, tu alabanza, y aquellos que les predicas el evangelio. Ten misericordia de los pecadores. Están viviendo según lo que pueden vivir. Son pecadores, están muertos en sus delitos y pecados. Extiende tu misericordia tanto como Cristo se extendió en misericordia hacia ti. Y eso mientras esperamos que el Señor regrese. Y a lo mejor es esta semana, a lo mejor es mañana, y si no,
pues el próximo domingo seguiremos estudiando la parte que sigue. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy acercarnos hasta tu trono sabiendo que somos recibidos por el sacrificio que tú has presentado a favor nuestro. Porque tú viniste como hombre para presentar este sacrificio para pagar por nuestros pecados, que es tu propio cuerpo. Porque en ti tú llevaste el peso, la paga de cada uno de nuestros pecados. Gracias por la libertad que tú has ganado por nosotros para que podamos presentarnos hoy delante de ti. Y así te pedimos que como tú hiciste tu obra hasta el final, nosotros podamos perseverar anunciando tus virtudes, Señor. Como tú nos llamaste de las tinieblas hasta tu luz, a todo aquel que está viviendo como estábamos nosotros, perdidos y extraviados. Danos de tu espíritu para poder dar testimonio claro de tu fe y de tu amor. Y glorifícate en esto, Señor. Glorifícate tomando este grupo de personas y haciendo de nosotros un elemento que pueda reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús ponemos todos en tus manos nuestra vida, nuestras cosas, nuestros planes, que sea todo para ti. Amén. Amén.